económicos. Sin embargo, si estos ajustes no vienen acompañados de medidas de protección social, el costo lo van a pagar las familias que menos tienen. Por eso decidimos, junto con el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UPB, realizar un trabajo conjunto. La alianza entre la academia y la sociedad civil es hoy más urgente que nunca, nos permite analizar con rigor, proponer con evidencia y abrir discusiones que trasciendan las aulas para llegar a espacios de decisión política. Hoy queremos compartir con ustedes los resultados de este estudio, pero más allá de las cifras y del análisis, esta es una invitación. Es una invitación a las y los estudiantes, a los investigadores, a sentirse protagonistas, a reconocer que el conocimiento que hoy construyen aquí puede transformar la vida de muchos bolivianos. Ustedes no son espectadores de la historia, son actores centrales en la construcción de un país más justo, más inclusive y más sostenible. En nombre de Oxfam, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a la UPB, a sus investigadores e investigadoras y a todos ustedes por ser parte de esta conversación. Que este encuentro nos inspire a seguir construyendo puentes entre ciencia, la sociedad y la política. Muchas gracias. Uno, dos, tres. Súper. Bueno, mil gracias, Natasha. Muchas gracias a Oxfam por habernos contactado, por haber confiado en nosotros. Es un trabajo que tiene un equipo grande atrás, muchos del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales y del CEGIE, de generación del Centro de Generación de Información y Estadística, Mauricio Chumacero, Santiago Albarracín, Erika Solís, Andrea Alcaraz, Víctor Monroy, Amelia Rey de la Universidad de Princeton, Eli Cott, que está ahora en Oxfam. Bueno, en fin, hay mucha gente, seguramente me estoy olvidando de varias personas, así que es un esfuerzo conjunto que es bien importante. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es la premisa? Bueno, creo que no necesito extender. He hecho algo que no tenía que hacer. Ahora sí. No tengo que motivar mucho lo que está pasando, creo que lo vemos todos los días, filas por gasolina, escasez de dólares, un tipo de cambio que se ha disparado, costos de la canasta básica que aumentan, como lo decía Natasha. Creo que a estas alturas decir que no hay crisis o que la crisis va a pasar por sí misma, esa es una ilusión. Los dos partidos políticos que van a ir a la segunda vuelta tienen, a pesar de que ahora están tratando de convencernos lo más posible de que son muy diferentes entre ellos, tienen programas más bien de orden liberal, que están pensando en un ajuste macroeconómico, lo que quiere decir reducir el gasto fiscal, lo que quiere decir reducir en cierto sentido la talla del gobierno, pero también sabemos por la historia de los ajustes macroeconómicos que esto puede ser muy costoso, en particular para los más vulnerables. ¿Cuán costoso? Eso es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, está dividido este estudio. Este estudio en realidad son 3 estudios, han salido 3 de ahí, uno que ya está terminado, uno que está muy cerca de estar terminado y uno que estamos todavía en curso, estamos yendo a velocidad máxima porque sabemos que los resultados son importantes para lo que se viene después de las elecciones. Pero lo primero que queremos hacer es, se le va a pegar a la gente más vulnerable, ¿cuánto, en qué magnitud y a quiénes? Creo que esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo la eliminación del subsidio a los carburantes? No sé si mi audio está funcionando. ¿Cómo la devaluación van a afectar a los hogares, ¿no? ¿En qué magnitud? Y cuáles van a ser los impactos en 2 variables que le interesan a todo el mundo, que son de interés particular de Oxfam, que son la desigualdad y la pobreza, también son de interés para la UPB, ¿no? Y entonces lo que utilizamos es un modelo que se llama modelo de compromiso con la equidad, es un modelo que se desarrolló por Nora Lustig en Estados Unidos, y que se ha aplicado ya varias veces en Bolivia y se sigue haciendo, ¿no? ¿Y cómo funciona este modelo? Para los que ya han pasado alguna clase de econometría y conocen estas bases de datos, lo que tenemos es una muestra representativa de los hogares de Bolivia, representativa a nivel de los departamentos, en donde podemos ver varias características de las estructuras de los hogares, y eso lo estamos emparejando también
con una encuesta que ya es un poco antigua, pero que sigue siendo relevante, que es la encuesta de presupuestos familiares. La encuesta de presupuestos familiares es una muestra representativa de cuánto gastan los hogares en diferentes cosas, cuánto gastan en gasolina, cuánto gastan en pan, cuánto gastan en todas esas cosas. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es un modelo donde vemos cuánto aumentarían los precios de todos estos insumos, perdón, no son insumos, de todos estos bienes de consumo, y el encarecimiento de estos bienes de consumo en cuánto está afectando a la riqueza de cada hogar dentro de la muestra representativa. Entonces eso nos puede permitir hacer una caracterización de cuán afectados están, ¿no? Son dos choques, uno es qué pasa si sube el precio de los hidrocarburos, ¿no? De los carburantes básicamente, qué pasa si sube el precio de todos los bienes importados asociados a una depreciación. La devaluación formal todavía no ha pasado, pero estamos en una devaluación de facto porque ya todo el mundo está usando el dólar paralelo, ¿no? Entonces nos permite saber cuán fuerte le va a pegar y a quién. Ahora sí es una fotografía del momento, es un instante donde vemos bajo la estructura del consumo cómo les va a afectar, porque obviamente ustedes saben, los agentes son adaptativos, cambian su comportamiento, probablemente van a dejar de consumir una cosa para consumir otra. Eso ya está pasando. Esa historia no nos puede mostrar obviamente los datos de 2016 ni de 2023, pero sí nos permite caracterizar qué tan afectados han sido estos hogares, ¿no? Entonces el modelo, para hacerlo simple, básicamente lo que vemos es cuánto está ganando cada uno de los hogares, cuánto están ganando en su casa. Vemos qué reciben de transferencias directas, bonos. Que pagan en impuestos directos. Bueno, en Bolivia no son muchos, nos permite tener un ingreso, esto es después de la intervención del Estado con transferencias directas. Luego tenemos lo que son las transferencias indirectas, eso quiere decir los precios de los bienes que están siendo subsidiados o que están sujetos a impuestos. Pero no solamente es ver cómo el subsidio al consumo, por ejemplo, el subsidio a la gasolina hace más barata la gasolina para la gente que compra gasolina, pero además la gasolina más barata también tiene un impacto sobre el sector productivo. Y el sector productivo tiene un impacto sobre sí mismo, ¿no ve? Porque si sube el precio de la gasolina, sube el precio del transporte, y si sube el precio del transporte va a subir el precio, qué sé yo, de los alimentos, y entonces sube el precio de los restaurantes. Entonces hay todos esos encadenamientos que hay que tomar en consideración, ¿sí? Y entonces ahí podemos ver tanto los efectos directos. ¿Qué pasa si suben los combustibles o suben el precio de los bienes importados en el gasto de cada uno de los hogares que tenemos en la muestra? Y además un efecto de segundo grado, esto se hace con matrices de insumo-producto que nos permiten saber qué pasa si sube el precio de todos los otros bienes que están consumiendo, ¿no? El modelo también incorpora impuestos indirectos, no es necesariamente lo que necesitamos, pero de ahí sabemos cuánta plata te queda al final del día para tu propio consumo. Y al final eso es lo que nos interesa, ¿no? Saber cuánto dinero va a tener cada uno de los hogares para su consumo. Entonces hacemos dos simulaciones. ¿Qué pasa si eliminamos el subsidio a los carburantes? Eso básicamente es, si ya no hay subsidio a los carburantes, ¿cuánto cuesta la gasolina, sabe? El litro. 3.74, ¿no ve? En el mercado internacional fluctúa más o menos en $8, un poco más, un poco menos. Nos teníamos que quedar con algo, nos hemos quedado en $8. Eso quiere decir que cada litro de gasolina que ustedes consumen, 5 bolivianos los está pagando el Estado, ¿sí? Eso quiere decir que si mi Land Rover tiene un tanque de 100 litros, cada vez que cargo mi tanque, el Estado me está regalando 500 bolivianos o 2 bonos Juancito Pintos y medio, ¿no ve? Entonces eso creo que vale la pena. Y el tipo de cambio lo estamos viendo, qué pasa si pasa el 6.96, que es el oficial, al de 16.35, que es el tipo de cambio paralelo en el momento que hemos hecho las simulaciones. Obviamente puede ser en un rango muy diferente, ahora en el paralelo está más bajo, ha llegado a estar a 20. Bueno, lo que más importa aquí, más que la magnitud, va a ser la magnitud relativa de los efectos para diferentes poblaciones, ¿sí? Entonces, la figura grande es esta, ¿no? ¿Qué pasaría si elimino el subsidio? Entonces la barra verde está expresada en decenas de bolivianos. Entonces esto es equivalente a perder 70 bolivianos al mes para un hogar promedio en Bolivia, ¿sí? Y esto es en términos de la pérdida de porcentaje, ¿no? Es perder en promedio como 5,4% el ingreso. Una pérdida de 5,4% del ingreso de los hogares en promedio. Obviamente hay gran heterogeneidad allá adentro, que es lo que vamos a querer ver. Y los efectos de la devaluación son mucho más graves, ¿no? Órdenes de magnitud más graves, ¿no? Entonces equivalente a una pérdida de 330 bolivianos para el hogar promedio o 20% de sus ingresos,
Esto es otra vez suponiendo que los hogares son como patitos de feria, ¿no? Están esperando ahí que les disparen. Obviamente los hogares van a cambiar de comportamiento, pero si estuvieran manteniendo exactamente los mismos patrones de consumo que tenían en el 2016, esta sería la magnitud del efecto, ¿sí? Entonces, el resultado probablemente más importante de todos esto es por quintil de ingreso. Entonces nos estamos enfocando del 20% de los hogares más pobres, de 20 en 20% hasta el 20% de los hogares más ricos, ¿sí? La barra verde otra vez está en decena de bolivianos, entonces una pérdida de 139 bolivianos para los hogares en el 20% más pobre y de 684 para los hogares más ricos. ¿Sí? En otras palabras, en términos absolutos, en términos de dinero, le pega más a los más ricos, pero ahí hay que hacer muchos matices. Primero, en términos relativos, como proporción del ingreso es mucho más fuerte el efecto para los hogares más pobres. Y también eso quiere decir, aquí me estoy enfocando en la devaluación, que mantener el tipo de cambio a un tipo fijo que ha sido muy diferente de lo que hubiese sido el tipo de cambio paralelo, es más o menos equivalente a darle un subsidio a los más ricos, un subsidio mucho más grande a los más ricos que a los más pobres. En otras palabras, esta medida, que, bueno, estamos de acuerdo, es una política cambiaria, no es una política de subvenciones, pero al final si piensan que para mantener el tipo de cambio fijo lo que necesito es gastar las reservas del Banco Central, hay nomás una transferencia en algún lado, se están vaciando las arcas, es decir que sí, efectivamente puede ser visto como un gasto en el sentido que hay algo que se está depreciando, entonces se está gastando más y se está gastando mucho más en los hogares, se ha gastado mucho más en los hogares más ricos y esto durante 14 años. Lo mismo con los hidrocarburos, el subsidio a la gasolina, el subsidio actual es del 2004, antes del gobierno del MAS, por cierto, ¿sí? Y ese subsidio ha hecho que esté congelado el precio de la gasolina desde hace 20 años y este subsidio a la gasolina durante 20 años ha favorecido 5 veces más a los hogares en el quintil superior. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que estas políticas han sido profundamente regresivas y al mismo tiempo la paradoja es que si las quitamos van a pegarle más fuerte a la gente más pobre. ¿Sí? Ok, entonces tenemos simulaciones, esto voy a pasar un poco rápido, pero sí podemos ver que va a haber cambios en los niveles de pobreza, estos son incrementos en los niveles de pobreza asociados a una devaluación, ¿no? Otra vez, entonces son incrementos muy importantes, ¿no? Son efectos sumamente fuertes, tenemos identificados dónde van a ser los efectos más potentes. Y creo que la otra parte importante de esta historia es a quiénes, en qué tipo de empleos van a ser más afectados, ¿no? Y entonces otra vez tenemos esta nueva lógica de que los que tienen mejor ingreso, un ingreso más sólido, que tienen un contrato laboral, que son dependientes, qué sé yo, ganan más, se han beneficiado más de estas políticas, pero les va a afectar relativamente menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los agricultores perderían hasta 260 bolivianos de ingreso mensual versus los profesionales y administrativos que perderían 566 bolivianos al mes, pero en términos relativos pierden un porcentaje mucho más importante de su ingreso los agricultores, los obreros, ¿no? La gente que trabaja en ventas y servicios, que las personas que tienen un trabajo seguro, ¿sí? Y lo propio pasa con el tipo de administración. ¿Quién me está empleando? Y esto creo que es lo más importante, ¿no? Las empresas, las micro y pequeñas empresas, las empresas unipersonales, todos esos pequeños negocios son otra vez en términos relativos los que más van a perder con relación, por ejemplo, a los funcionarios públicos, ¿no? Los funcionarios públicos, si se mantienen empleados, pierden más en términos de dinero en cantidad absoluta, pero en términos relativos pierden menos, ¿no? Entonces los más vulnerables, bueno, en gran parte los más vulnerables van a ser todas estas personas que trabajan en micro y pequeñas empresas, los informales, etcétera, etcétera, de los cuales vamos a hablar. Y los agricultores también, ¿sí? Este detalle solamente es un detalle, obviamente nos interesa la estructura del hogar y lo que vemos es el número de integrantes, cuántas personas viven en el hogar, los hogares con una sola persona, con 2 personas, 3, 4, 5. Los hogares unipersonales van a ser los más afectados tanto en términos absolutos como en términos relativos. Esto es porque sus patrones de consumo son muy diferentes de los otros hogares, van más a restaurantes, por algún motivo compran más bienes importados, etcétera, etcétera. Es un tema de preferencias. Entonces, bueno, parece que las personas solas van a ser las que son más afectadas y también las personas, paradójicamente, las personas que tienen una tasa de dependencia en el hogar. Entonces, esta es la cantidad de personas en el hogar que dependen de alguien que está generando un ingreso
también los hogares que van a tener menos personas dependientes, paradójicamente son los que se ven más afectados, por lo menos en términos económicos. Entonces, ¿qué sabemos? Encontramos esta paradoja redistributiva. Estas políticas han sido profundamente regresivas, ¿no? Es decir, que han beneficiado mucho más a las personas ricas, pero sacar las políticas le van a golpear más a las personas pobres, ¿no? Vemos que los más impactados van a ser los cuentapropistas y los agricultores, ¿no? Otra cosa que no está directamente en los resultados, ahora hay mucha idea de, ok, si saco el impuesto a los si saco el subsidio a los carburantes, lo que hay que hacer es mantendremos pero la tarifa congelada, por ejemplo, para los autos de personas más pobres, los que tienen el BESISA, que consumen poco, qué sé yo. Eso puede ser interesante, pero lo que nos muestra la simulación es que el efecto indirecto es mucho más importante que el efecto directo. No es tanto cuánto voy a perder yo en capacidad de compra porque es más cara la gasolina, sino es cuánto voy a perder yo en capacidad de compra porque todos los otros bienes de la economía se están volviendo más caros. Entonces ese efecto indirecto es mucho más fuerte, así que focalizar solamente a la tarifa de carburantes para los más pobres probablemente tenga un efecto muy limitado porque los efectos indirectos son mucho más fuertes. ¿Sí? ¿No? Entonces ahí ya nos estamos yendo a un lado de una parte mucho más descriptiva, a una parte que va a ser un poco más normativa o todavía no llegando a lo normativo. Lo que queremos es enfocarnos justamente en estas micro y pequeñas empresas que hemos identificado como las más vulnerables a la crisis, ¿sí? Entonces, estas micro y pequeñas empresas, ¿cómo están enfrentándose a la crisis, ¿no? Y en particular nos vamos a enfocar en las mujeres y hay una justificación de por qué nos vamos a enfocar en las mujeres microemprendedoras, ¿sí? Y entonces aquí la metodología es primero explotar esta encuesta, que es una encuesta que ha hecho el INE, que es la encuesta de micro y pequeñas empresas del 2018, que es una empresa que es grande, que es representativa, donde se ha puesto muchos recursos, que ha financiado el Banco Mundial y a la cual se le ha prestado relativamente poca atención. Y les voy a decir por qué. Tiene ciertos problemas de calidad la encuesta, pero podemos solucionar. La encuesta continua de empleo lo usamos solamente para un gráfico aquí, ¿no? Y lo que queremos saber es cuán rentables son estas pequeñas empresas y cuánto de pérdida de rentabilidad van a tener frente a estos choques, y también cómo las diferentes características de estas micro y pequeñas empresas las hacen más o menos vulnerables a la crisis, ¿sí? Ahora, estos son los datos. Como ven, otra vez los datos son, bueno, la encuesta continua de empleo podemos tener datos un poco más actualizados, la MIPES es un poco más viejita, es una pena que la gente la haya abandonado, pero obviamente eso nos va a decir qué es lo que estaba pasando en 2018. Lo que queremos saber nosotros es qué es lo que está pasando ahora, y no podemos realmente saber qué es lo que está pasando ahora con datos del INE porque no hay todavía encuestas que nos permitan hacer eso. Así que hemos hecho algo que es bien interesante, que es utilizar un método mixto, donde el equipo de investigadores, en particular Erika y Santiago, han ido a entrevistar comerciantes. Natasha también nos ha ayudado a entrevistar comerciantes, gente que trabaja en alimentos, etcétera, etcétera, en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos importan las mujeres? Por un lado hay un argumento que viene desde las microfinanzas, de la literatura ahí, donde es mejor proteger el ingreso de las mujeres, porque como las mujeres se preocupan más de sus hijos, etcétera, etcétera, entonces al proteger a las mujeres indirectamente estamos protegiendo también a los hijos, al resto de la familia, que tener más poder de negociación dentro del hogar para las mujeres también permite mantener escolarizados a los hijos en tiempos de adversidad, ¿no? También porque vemos que son más vulnerables. Si vemos la vulnerabilidad de las empresas, vemos que sobre todo las mujeres están empleadas en estas microempresas, ¿no? También la literatura en microfinanzas nos dice que ayudar a las mujeres es una buena idea porque son más cumplidoras, pagan sus créditos a tiempo, son más serias, entonces hay un poco de evidencia empírica ahí, ¿no? Y otra cosa es también que muchas veces por el hecho de que las mujeres no estaban trabajando tanto, ahora se han integrado mucho al mercado laboral, y no les estoy hablando de un fenómeno de los años 70, les estoy hablando de un fenómeno relativamente reciente que les voy a mostrar en un momento. Obviamente es toda mano de obra que es subutilizada si no está en el sector productivo. Ahora, obviamente todo eso son también un poco estereotipos, ¿no? Hay una serie de estereotipos, hay un poco de evidencia empírica, pero obviamente no debería ser una visión tan simplista, ¿no? Hay cosas que son un poquito más elaboradas, etcétera, etcétera. Entonces, estas consideraciones que son más de eficiencia, es buena idea invertir en las mujeres porque es una mejor utilización de los recursos. Es una parte de la historia, pero no es una historia completa, ¿no?
Entonces, este es un gráfico que yo creo que es el más importante. Este viene de la encuesta continua de empleo y nos dice dónde está trabajando la gente, ¿no? Va desde el 2016 hasta el 2024. Voy a empezar desde abajo. Esta parte morada, los colores son un poco difíciles de distinguir. Es la administración pública, son los funcionarios públicos y gente que trabaja en las estatales. Ustedes saben que hay un montón de discurso de que los sueldos en el sector público son un montón de gasto. Aquí ven que la cantidad de personas que ha trabajado en el sector público es relativamente estable en la última década. Uno de los motivos por los cuales ha subido mucho la nómina salarial en el sector público es que estas personas han ido acumulando antigüedad, y en el sistema laboral boliviano, cuando uno acumula antigüedad, también los sueldos van subiendo. Es por eso que empezó a subir, ¿no? Después, en el sector de grandes y medianas empresas, también relativamente estable. Las personas que trabajan en organismos internacionales, ONGs, etcétera, etcétera, relativamente estable. Y lo que ha crecido enormemente son estas cuentapropistas y pequeñas y medianas empresas, ¿no? El sector, que vamos a ver en gran parte es informal, es lo que más ha crecido, es lo que más absorbió la fuerza laboral. Fíjense que el crecimiento de las mujeres es más rápido de los hombres, y también fíjense, el episodio de la pandemia nos muestra que es de lejos el sector más vulnerable, ¿sí? Donde se ha generado mucho más desempleo durante la pandemia que los otros que estaban relativamente bien protegidos por el sistema laboral boliviano, ¿no? Entonces, nos interesa este sector porque es el más importante, el que está creciendo más rápido, para el cual hay menos infraestructura para adaptar ese crecimiento, y también el más vulnerable, ¿sí? Entonces, ¿cómo son estas micros? Creo que no solamente salarial, hay una brecha de género también en términos de ganancias de las empresas, hay cosas estructurales que están ahí. Estas empresitas ven que entre 15 hasta 36% son formales, es decir, que tienen un NIT activo, son muy, en gran medida informales, y las mujeres son menos formales todavía que los hombres. Eso está relacionado con el primer punto, ¿sí? Sus emprendimientos tienen más o menos la misma edad, ahora son emprendimientos relativamente jóvenes. Fíjense que está esto dividido entre el sector de alimentos, de comercio y manufactura. Esto representa más o menos 75% de las micro y pequeñas empresas. Existe otro 25% de micro y pequeñas empresas que no están aquí, pero ya son demasiado heterogéneas, que son difíciles de comparar, porque hay dentistas, estudios de abogado, bueno, hay todo tipo de cosas que están ahí, ¿sí? ¿Qué más? Los hombres también contratan más personas, si es que contratan personas, que las mujeres. Este es el número de personas ocupadas, entonces está obviamente quien lidera el negocio más alguien más. Entonces, muchos de estos negocios hay una sola persona, ¿sí? Y esto es más frecuente entre las mujeres, entonces más mujeres que están solas liderando su negocio, ¿sí? ¿Qué más sabemos? Sabemos que si hay remuneración, son poquitos la cantidad de personas que están siendo remuneradas. Ahora, las mujeres remuneradas, y las mujeres tienden a contratar mujeres. Entonces, eso también hay un encadenamiento ahí, en donde si yo apoyo el negocio de una mujer, esto puede permitir quizás la contratación de nuevas mujeres, ¿sí? Y finalmente, sabemos que muchas veces se trabaja con familiares, pero los hombres tienen más acceso a mano de obra de familiares que de ellos. En realidad esto es por la estructura, porque la empresa, cuando se pregunta por quién está liderada la empresa, muy frecuentemente va a ser la empresa está siendo liderada por el marido, entonces es normal que haya un mayor número de familiares que están ahí, ¿sí? ¿Qué más sabemos? Entonces, este dato es bien interesante. En alimentos, si ven, básicamente 24% son personas que están solas. Estoy sola haciendo todo mi negocio. Quizás un poquito más de 2/3 están entre 2 y 1 persona, entonces son pequeñitos, ¿no? En el comercio es mucho más fuerte. 44% de los comercios es una persona que está solita teniendo su comercio. Entonces ahí hay una cosa que puede ser interesante de ver, por qué estas empresas son tan chiquititas, por qué están solos. Y ustedes saben un principio elemental que han visto en la introducción a economía, que es la división del trabajo. Obviamente tener una sola persona que hace todo en el negocio puede ser pues muy costoso en términos de eficiencia, ¿no? Y hay un poquito más de trabajo en común en manufactura, pero igual, lo que identificamos es que estas empresas son realmente bien pequeñitas, ¿no? Estos son los efectos de la simulación. Entonces sé que esto está cargado, voy a tratar de darle sobre todo un pantallazo general.
Entonces esto me dice la rentabilidad predicha. Este es un modelo. ¿Qué hace el modelo? El modelo estamos tomando en consideración varias variables de esos emprendimientos para predecir su nivel de rentabilidad, ¿no? Entonces, si estoy por encima de la línea horizontal del cero, quiere decir que esta empresa es rentable, ¿no? Este negocio es rentable. Y la otra consideración que es aquí importante es que este modelo utiliza lo que se llama un regresor robusto outliers. Como les decía, la base de datos es bastante sucia, entonces hay que utilizar modelos robustos que necesitan bastante poder de computación y un algoritmo que básicamente va reduciendo la cantidad de observaciones que son muy raras o muy atípicas, ¿sí? Este cuadro me dice qué es lo que estaba pasando, este cuadro me dice qué es lo que pasa si hay una eliminación de los carburantes, este cuadro me dice qué es lo que pasa si es que hay una devaluación. Lo que van a ver a todo lo largo es que generalmente caen mucho más las cosas con una devaluación. Aquí estas empresas básicamente desaparecen si no logran adaptarse con la devaluación, ¿no? Con la depreciación. Que tienen más gente, están siendo racionales estos agentes estando solos, probablemente los costos de coordinación, los costos de asociación, etcétera, etcétera, hacen que estas empresitas donde la gente se está asociando no logran sobresalir, ven que incluso sin choque, muchas de ellas ya están por debajo del umbral de rentabilidad, entonces la gente está en empresas pequeñas porque es racional estar en una empresa pequeña. ¿Por qué? ¿Cuáles son los costos de transacción que hacen eso? Es una cosa que todavía hay que estudiar bien a detalle, pero básicamente sabemos que les cuesta mucho, que no es rentable asociarse. Segundo, entonces aquí cuando estoy con familiares, igual, tener gente que trabaja en mi pequeña empresita que es mi familiar es mejor que estar con no familiares en general, ¿no? Entonces, tener una empresa más chiquita donde tengo a alguien en quien pueda confiar mucho es mejor que tener una empresa más grande con gente que no es de mi familia. Entonces, esto nos muestra primero que hay problemas de confianza, lo que se llama el capital social. Tenemos un estudio bien interesante con Lorena sobre el tema de capital social y esto nos dice hay un problema de desconfianza. Esto también sale en la encuesta mundial de valores, la de 2017 y la que va a salir prontamente que está dirigiendo Oxfam. Entonces ahí hay un tema de confianza que se está haciendo. Otra cosa que aprendemos, para muchos de ustedes que quizás van a emprender después, es que la experiencia, los años, ¿verdad? Sí, estos son los años de experiencia, entonces esto está por quintiles de edad, y nos dice una empresa que está más tiempo en el mercado no parece mejorar su rentabilidad. Estas empresas se quedan estagnadas a lo largo del tiempo. Y eso es sumamente preocupante porque nos muestra que tengo una empresa minúscula, chiquita, que no crece, que no puedo confiar en otras personas, hago las cosas con mi familia y esta empresa se queda básicamente ahí en un nivel de sobrevivencia y no logra emerger, ¿sí? Entonces eso es un escenario obviamente muy preocupante. Y quizás la paradoja más molesta de todas es que las empresas que son informales son más lucrativas que las microempresas, entonces controlando por todo lo demás, ¿no? Empresa pequeña, unipersonal o con poco personal, que está en alimentos, etcétera, etcétera. La formalidad, es decir, un NIT, básicamente es un costo, ¿no? ¿Por qué su rentabilidad es más baja? Su rentabilidad es más baja porque tienen un costo adicional. Entonces los incentivos para la formalidad son obviamente tales que me conviene ser informal y es por eso que tenemos pues 85% de informalidad. No es un misterio, es porque la gente está haciendo esto de manera racional, ¿sí? Ok, entonces esos son los datos. De los datos podemos hacer ok, ¿qué pasa entonces con las personas de verdad? ¿Cómo están viviendo la crisis las personas que el equipo ha ido a entrevistar? Y las personas que han ido a entrevistar nos dicen, mira, nosotros hacemos cosas que son importantes en la crisis, ¿no? Esta es un testimonio de una comerciante en el Alto que dice, ha subido el precio de mis insumos, han subido el doble, yo he querido subir mis precios, eso se llama hacer un pass-through completo, también al doble, pero no puedo hacerlo, ¿no? La gente ya no compra, no puedo ser competitiva en el mercado. Eso quiere decir que si aumento mis precios, aumento menos de lo que aumentan mis insumos, lo que quiere decir que la rentabilidad de las empresas se está compactando, sobre todo de estas pequeñas empresas. Las empresas más grandes tienen un poco más de margen de maniobra, como tienen más poder de mercado, pueden hacer subir más sus precios, las pequeñas empresas
Estas microempresas no lo pueden hacer. Y eso quiere decir que si tengo que compactar, si no ajusto mediante precios, lo que tengo que hacer es ajustar mediante rentabilidad, y ajustar mediante rentabilidad quiere decir que es menos ingreso para los hogares, por ende más vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso implica que el traspaso de costos es asimétrico, suben los costos de los insumos, pero no suben tanto los del consumidor final, quiere decir que las ganancias de las empresas se vuelven más chiquititas y el ajuste es mediante rentas. ¿Qué más vemos? Esto es anterior a la crisis, pero ya sabemos cómo se adaptan estas empresitas. Primero lo que van a hacer es, en vez de cambiar los precios, van a cambiar también la cantidad y la calidad, sobre todo en alimentos. Voy a servir porciones más pequeñas, con alimentos quizás un poco menos buenos, ¿no? Otra cosa que voy a hacer es empezar a buscar otras actividades económicas. La estrategia de multilocalidad es algo bien conocido, donde este sector informal típicamente, ¿no? Manejo un minibús y también tengo una tienda en la feria y a veces voy a otra feria y tengo también un terrenito en algún pueblo, etcétera, etcétera. Entonces tienen varias actividades económicas. Tener varias actividades económicas es racional desde el punto de vista de la minimización de riesgos, es una diversificación de activos, pero sufre de problemas de escala, porque obviamente cada uno de estos emprendimientos es muy chiquitito y la multilocalidad también quiere decir que me tengo que mover de un lado a otro y como me muevo de un lado a otro es difícil establecer relaciones duraderas con otras personas, por ende la dificultad de establecer vínculos de confianza y hacer economías de escala, ¿sí? Y había un poco de adaptación, sobre todo en los jóvenes, a ventas digitales. Ellos han podido adaptar, pero no son muchos, ¿no? Entonces, para una vendedora de alimentos nos dice cómo me ha adaptado. Si no hubiese subido todo, daríamos más cantidad de comida, sería un plato mejor, pero hemos tenido que reducir la cantidad, entonces les doy platos más chiquitos a mis comensales y he tenido que subir un poquito el precio, ¿no? Entonces, al pass-through no es de uno, subo un poco el precio, pero sobre todo ajusto en otras dimensiones, ¿sí? ¿Qué más? Obviamente, si nos preocupamos en mujeres cuentapropistas, nos preocupamos en el tema del cuidado en la casa, ¿no? Entonces, quiere decir, necesito ser informal. ¿Por qué necesito ser informal? No solamente para evitarme el costo de los impuestos y de los trámites, ¿no? Pero además, tener este pequeño negocio es más conveniente que ser dependiente, sobre todo cuando tengo que cuidar a mi familia, ¿no? Si tengo que cuidar a mis hijos, si tengo una persona mayor en la casa que tengo que cuidar, para mí es muy difícil tener horarios fijos, para mí es muy difícil trabajar en una oficina o qué sé yo. Entonces hemos encontrado en las entrevistas gente que es profesional, con títulos, ingenieras y no sé qué, que terminan dedicándose al comercio, ¿no? Porque se ven primero como que tengo más autonomía, tengo más libertad de usar mi tiempo. Además, muchos de ellos reportan que ganan mejor haciendo eso que si estuviesen asalariados, ¿no? Y el empleo formal tiene nomás sus barreras que son conocidas, ¿no? Entonces, esta señora que es comerciante en el Alto nos dice, hay días que mis hijos me necesitan, no puedo abrir la tienda, la tengo que cerrar, es más fácil para convivir con mis hijos. En el trabajo tendría que estar 8 horas, entonces, y a veces te piden que te quedes más tiempo, entonces también hay un tema ahí de respeto de las condiciones laborales, ¿sí? ¿Qué más? Las instituciones les están fallando, ¿no? Les están fallando, es decir, es difícil acceder a crédito, a pesar de que hay muchas instituciones de microfinanzas y que está ahí la oferta, se han quejado de poder acceder a crédito porque las condiciones iniciales, sobre todo para acceder a un crédito, son complicadas, ¿no? Y ustedes saben que hay instituciones informales en Bolivia donde a veces lo que hago es prestarme a través del Pasanaco, ¿no? El Pasanaco es un sistema de ahorro y préstamo rotativo, ¿no? Pero esto implica primero que tengo un grupo de confianza con quien tener mi Pasanaco y a veces la presión de ese grupo puede ser muy fuerte, ¿no? El Pasanaco, esta comerciante de La Paz dice, no me gusta mucho, si me atrasaba me cobraban una multa, ¿no? Me multaban por atrasarme en la llegada, ni siquiera por atrasarme en los pagos, sino por llegar a la reunión tarde. Entonces, y el día que se cerró el ciclo pensé que íbamos a dividir, que sí me iba a hacer el pago y finalmente no se ha repartido. Eso no me ha gustado, desde ahí nunca más. Entonces a veces hay esta romantización de que se dice todo este sector informal trabaja con estas instituciones paralelas. No es cierto que se aplique absolutamente a todo el mundo, ¿sí? ¿No? Depende mucho del capital social. Tengo un círculo de confianza, tengo amigos, tengo una familia con la que puedo hacer y lo que nos muestran los datos y un poco las experiencias es que no todo el mundo tiene ese círculo, ¿no? Se ha hecho este estereotipo de los comerciantes, del Eloy, del Uyustus, de la feria del 6 de julio, que son sumamente prósperos, que son muy ricos, etcétera, etcétera. Existen, son una realidad, pero no hay que olvidar que son nomás una minoría, ¿sí? Son un grupo pequeño.
Entonces, en general es eso, ¿no? Encontramos que esta falta de capital social, de confianza, de alianzas, de nivel asociativo, son relativamente complicados, ¿no? Y por último, ¿cómo se transmite la crisis a la esfera familiar? Básicamente la distinción entre la empresa y la familia es muy bajita, son básicamente la misma cosa, ¿no? Eso quiere decir que muchas veces tengo que usar mis ahorros personales para el negocio. Eso quiere decir también que muchas veces tengo que ajustar, por ejemplo, cosas como la alimentación, el cuidado o hasta la educación, y eso es muy problemático porque está degradando, no le gusta la palabra a Natasha, estoy degradando el cuidado dentro de la casa, iba a decir el capital humano, pero no voy a decir, se degradan entonces las condiciones dentro del hogar, ¿no? Entonces eso es problemático, ¿no? Porque básicamente la idea es que la familia, el hogar puede proteger a los hijos, puede mantenerlos escolarizados, etcétera, etcétera. Y si estoy ajustando ahí por el efecto de la crisis, las consecuencias de largo plazo pueden ser muy malas, ¿no? Entonces aquí básicamente nos dice una cosa que es importante, esta costura de la paz, que dice: como mamá, soy madre de 3 hijos, es muy difícil hacer alcanzar la plata. Y como se puede decir, esta expresión es importante. La mamá es lo que tiene que saber cómo estirar la plata. La responsabilidad de hacer alcanzar la plata recae sobre la madre, o se percibe que recae sobre la madre, ¿no? Y ahora tenemos que mezquinar, es la expresión que nos dice, es decir, que tenemos que comer ya no muchas cosas que cuestan, ¿no? Entonces reducir el consumo de carnes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la conclusión que sacamos de este estudio es la siguiente. Estas empresas, porque están en un sistema hipercompetitivo, tienen poca capacidad de cambiar los precios, sus insumos se están encareciendo, entonces el ajuste no es por un incremento en los precios que están vendiendo, sino el ajuste es por una reducción de márgenes que repercute inmediatamente en el bienestar del hogar, y esa disminución de bienestar del hogar tiene consecuencias obviamente a largo plazo, ¿no? Porque estoy hablando de educación, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Además, identificamos este problema de capital social, ¿no? Las empresas son muy chiquititas, hay muy poca capacidad asociativa, etcétera, etcétera. No lo he mencionado, pero en los datos es muy claro que hay esta idea de que todos los comerciantes populares están en gremios, en asociaciones, no sé qué. En realidad el porcentaje es bien chiquitito, ¿no? Entonces, no es cierto que haya tanta asociatividad, hay. Muchas de esas asociaciones o gremios son de la Revolución Nacional, son unas asociaciones que tienen 70 años, que han tenido dificultades para actualizarse, y la gran mayoría está excluida, al punto que en entrevistas que hemos tenido le preguntamos a las personas ¿qué necesitarías para ser formal? Y para ellos la formalidad era vista como pertenecer a un gremio o una asociación, no estar en regla con el Estado, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces, la idea es, ok, hay una crisis macroeconómica, sabemos a quién le va a pegar esta crisis macroeconómica, sabemos que esto puede tener efectos dañinos que ya estamos viviendo ahora y que pueden ser efectos de largo plazo. Entonces nos podemos enfocar en, ok, ¿cómo podemos hacer para que a estas empresas les vaya un poquito mejor? El tercer capítulo está en discusión, lo estamos elaborando todavía, solamente tengo una lámina, bueno, mentira, tengo 2 láminas, pero tengo una lámina con texto para decir esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Dado todo esto, en un modelo de ajuste macroeconómico donde hay un choque macro, generalmente se hacen políticas de, ok, tenemos que proteger a los más vulnerables. En los 80s lo que se ha hecho es el fondo de emergencia social, donde básicamente se traspasaba dinero a las comunidades para que se hagan caminos, obras, puentes, qué sé yo, generando empleo inmediato. Eso ha sido visto en la época como algo muy efectivo, pero tiene ciertos problemas ahora. Primero, que eso es en una Bolivia muy rural, ahora somos una Bolivia mucho más urbana. Y segundo, también tenemos este historial de que cuando traspaso fondos a la comunidad, a veces es un poco el líder de la comunidad que decide qué pasa con esos fondos y no le llega necesariamente a los hogares con los que queremos intervenir. Entonces, lo que queremos más bien es ver qué mecanismos ya existen, cómo están funcionando estos mecanismos. Entonces, ustedes saben que hay una serie de bonos en Bolivia, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta dignidad, que tienen diferentes maneras de decidir a quién le va a llegar, sobre todo son por ciclos de vida, ¿no? El renta dignidad si tengo más de 60 años, Juancito Pinto si estoy en un colegio fiscal, Juana Zurduy si estoy embarazada o si acabo de dar a luz, etcétera, etcétera.
Todos estos sistemas están fragmentados, es decir, que son diferentes entidades que los coordinan, entonces hay una dificultad de coordinación entre estos sistemas. Sus filosofías pueden ser incluso un poco diferentes, por ejemplo, el bono Juan Azurduy es condicionado cuando el Juancito Pinto no lo es, ¿no? Y una de las cosas que es importante es que en Bolivia estos bonos, se habla mucho de los bonos en las campañas. ¿Qué tienen los bonos en Bolivia? Sí, Bolivia tiene una de las mejores coberturas en América Latina, es decir, que un porcentaje muy elevado de la población recibe bonos, más que en cualquier otro país del continente, pero el monto que reciben es bien chiquitito. Entonces, a veces el argumento de que los bonos son un gasto bárbaro, la renta dignidad puede ser, los demás son realmente bonos chiquititos, entonces es diluido, ¿no? Es como una mantequilla que estoy esparciendo sobre mi tortilla lo más posible, es bien finito, con harta cobertura, pero con montos bien pequeñitos, entonces son montos relativamente pequeños. Y segundo, hay esta idea de que si yo le doy plata a la señora para que vaya a hacerse su test al doctor, o si yo le doy plata al niño para que vaya al colegio, mis datos me van a decir, están yendo efectivamente al colegio, la cobertura de escolarización en Bolivia es muy buena, pero no estamos viendo lo que pasa por el lado de la oferta. Estamos viendo a la gente que vaya a la escuela, pero ustedes saben que la calidad de la escuela es muy mala y de la escuela pública realmente tiene grandes dificultades. Entonces nos concentramos demasiado en el lado de la demanda y muy poco en el lado de la oferta. Entonces, si estamos pensando en algún sistema de salvaguardas, hay un debate muy grande en la literatura que ya tiene varios años, si deberían ser transferencias universales, le damos a todas las personas esto, o por lo menos a todas las personas que tienen, qué sé yo, cierto rango de edad, o si deberían ser más bien intervenciones muy focalizadas y condicionadas. Te doy dinero si vas a hacer tu prueba médica, te doy dinero si es que llevas a tu hijo al colegio. El debate es largo, pero la conclusión general es que si trato de hacer algo muy focalizado, efectivamente voy a hacer que la gente cambie de comportamiento para hacer lo que yo quiera, pero estas políticas pueden ser sumamente paternalistas y dirigidas, ¿no? Y que una cosa universal donde básicamente te doy cash y tú decides lo que vas a hacer es un poco más dignificante, la gente hace un poco lo que ella quiere con la plata, ¿no? Quizás no vas a llegar exactamente al objetivo que quieres, pero aparentemente los efectos de largo plazo son mucho más interesantes con la universalidad que con la focalización. Entonces, la idea es, si queremos pensar en un nuevo sistema social para Bolivia, el que es un sistema en el cual básicamente estamos transitando hacia un nuevo sistema. Hemos pasado de una economía sobre todo exportadora de gas a una economía que ya no es exportadora de gas. Eso quiere decir que la devaluación básicamente va a ser permanente, va a ser que nuestras importaciones sean más caras, que nuestras exportaciones sean más baratas, lo que puede ser una muy buena noticia porque podemos movernos hacia el sector exportador, etcétera, etcétera. Entonces podemos pensar en cómo podemos pensar en una transición hacia un nuevo sistema económico, tomando en consideración que hay grandes lagunas en temas de economía del cuidado y que esto es muy útil para liberar ese potencial productivo que está asociado con el trabajo de las mujeres, y cómo podemos pensar en instituciones que funcionen un poco mejor, dada esta fragmentación de las instituciones, dado que son diferentes entidades que hacen cosas, que hay pocas capacidades de monitoreo de la calidad, etcétera, etcétera. Entonces voy a terminar solamente con esto. Esto es puramente exploratorio, no digo que es necesariamente lo que hay que hacer, pero un ejemplo que puede ser bien interesante es ver el modelo de graduación. Este es un modelo que empezó en Bangladesh en 2002, entonces ya tiene su edad. Lo que es interesante que tenga su edad es que han habido ya muchas evaluaciones de impacto de esto, evaluaciones aleatorizadas, bien hechas. Allá adentro está Esther Duflo, Abhijit Banerjee, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos programas básicamente lo que hacen es ser bien integrales. No solamente es acceso a crédito e inclusión financiera, no solamente son necesidades básicas insatisfechas, no solamente es generar ingreso con transferencias de activos, ¿no? Te doy una máquina de tejer o te doy un horno, qué sé yo, pero además hay toda esta parte del empoderamiento social que básicamente es el acompañamiento para capacitar a las personas, para pensar en su sentido de autovaloración, de autosuficiencia, etcétera, etcétera.
Entonces, estos enfoques integrales son interesantes porque su rentabilidad es bien elevada, ¿no? El retorno sobre inversión es bien alto, ha sido probado en varios lugares. Los modelos han sido sobre todo adaptados para el sudeste asiático, aunque había muchos intentos en el África. En América Latina solamente hay 2 intervenciones que han sido hechas en Perú y en Colombia. En Bolivia esto no se ha hecho, pero podría ser muy interesante poner esto en la mesa de discusión de los partidos políticos como un enfoque un poco innovador para temas de resiliencia y sobre todo transitar, no solamente de aguantar el choque de la crisis, pero ir más allá de la crisis después. Gracias. Preguntas. Pablo, te estás animando. Sí, ¿no? No sé todavía. Adelante. Sí. Hola. Aunque no se puede, como nos ha mostrado, tampoco ha sacado mucha conclusión, digamos, de recomendaciones en lo que es el efecto a las partes más vulnerables de la población boliviana, lo que son estos bonos. El quitarlos o sacarlos está en cuenta dentro de los primeros gráficos que nos ha mostrado. Y en el caso de quitarlos, se agravaría este efecto dentro de lo que es lo que ayuda el subsidio y lo que es el porcentaje de lo que gana. Sí, es una excelente pregunta. No sé si me escucha. ¿Sí? Es una excelente pregunta. Nos han pedido varias veces hacerlo. No lo hemos hecho por el motivo siguiente, es que la magnitud comparada con los otros 2 efectos es realmente bien chiquitita, ¿no? Estos bonos son pequeños. O sea, realmente si lo ves como una transferencia efectiva de cómo te va a afectar tu ingreso, tenemos una descripción en el último capítulo de cuánto ingreso están recibiendo por esto los hogares, y la verdad es que el efecto es relativamente pequeño, sobre todo relacionado a los otros 2, ¿no? Entonces, se lo puede hacer, obviamente tienes un tema de que si ves realmente bono por bono, efecto por efecto, te puedes quedar muchos meses haciendo esto. Entonces hemos priorizado los choques que probablemente son los más fuertes. Ahora, el problema también de los bonos, creo yo que es extremadamente importante entender esta parte, es que no hay que verlo solamente como una infusión de efectivo, ¿no? En cierto sentido, tienen nomás que cumplirse con ciertas condicionalidades y eso hace que las evaluaciones de impacto que se han hecho los bonos hacen que el retorno económico de los bonos es bastante bueno. Y como te decía, en el caso boliviano estos bonos son pequeñitos, pero tienen una rentabilidad positiva. Es decir, que sacarlos sería antieconómico en cierto sentido, ¿no? Porque estarías perdiendo rentabilidad al hacerlo. Ahora, que pueden ser mejor administrados, eso hay varias cosas que están ahí, pero el problema mucho más que en términos de los bonos es mucho más, como te decía, por el lado de la oferta, ¿no? Estamos llevando a los niños a que vayan al colegio y están yendo al colegio y está genial, y después haces una evaluación de su nivel en matemáticas o lectura y es bajísimo. No participamos en las pruebas PISA, así que no tenemos comparaciones internacionales, y dentro de las comparaciones locales, los últimos estudios nos muestran muy malos resultados. Entonces, en vez de enfocarse tanto en los bonos, que al final representan una proporción relativamente pequeña de los gastos, sería importante empezar a pensar de ahí donde realmente estamos gastando mucho, y Bolivia gasta mucho en educación y en salud, en proporción del PIB gasta más que la mayoría de sus vecinos, pero los resultados son muy malos. Súper bueno, buen día. Mi pregunta va un poquito respecto a el acceso a las microfinanzas y este último modelo que mencionan de graduación.
¿cómo se puede aplicar esas dos medidas? Primero, el acceso al crédito a las microempresas y este modelo si el 85% de la economía es informal, porque asumo que para pedir un crédito o para participar de estos datos se necesitan datos más oficiales y creo que dentro de ese porcentaje es mucho más difícil que se puedan conseguir resultados más óptimos. Entonces, la lógica de las microfinanzas es que efectivamente no necesitas ser formal para acceder. Han sido diseñadas para eso, ¿no? Entonces, la idea es, ¿qué es lo que hago? Dado que no tienes papeles, dado que no tiene una existencia formal tu empresa, hay obviamente el riesgo de que desaparezcas, difícilmente te voy a poder hacer un proceso frente a un tribunal porque tu empresa no existe, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hago son préstamos de alta frecuencia, es decir, préstamos que duran poco tiempo, ¿no? Donde son repetidos, donde básicamente la idea es explotar dos cosas que los pobres, que supuestamente los pobres tienen, que no son capital financiero o activos, son que tienen capital social y reputación. Entonces, si te presto un poco de plata y me lo devuelves a futuro, entonces sé que eres alguien confiable y te puedo prestar en un nuevo ciclo. Entonces el mecanismo es volverte a prestar recurrentemente para que puedas volver. Y el otro es lo que se llama la banca comunal, en donde Bolivia ha sido pionero a nivel mundial, donde lo que hago es, en vez de prestarte a ti, tú tienes que agarrar un grupo de personas y le presto al grupo de personas, y si no pagas, básicamente le voy a pedir cuentas al grupo entero. Eso hace que estoy delegando la misión de perseguir al grupo entero. Eso funciona en el sentido de que la gente paga bien a tiempo, ¿sí? Pero tiene dos dificultades. Uno, que le estás poniendo mucha presión social a veces a estas personas. Dos, que las tasas de interés de todas maneras se mantienen sumamente elevadas, sobre todo porque estás calculando tus tasas de interés a nivel mensual. La gente no lo ve como tan grande, pero si lo anualizas es realmente una tasa de interés sumamente elevada. Es más, lo que ha pasado con todas las microfinancieras en Bolivia es que han empezado como siendo ONGs, pero al final sus márgenes de ganancia eran tan buenos que se han vuelto las IFDs, en las instituciones financieras con fines de lucro, porque ya no podían justificar ser una figura social, ¿no? Entonces eso hace que este modelo tiene sus límites, y uno de los grandes problemas con este modelo es que no ha podido haber buenas evaluaciones de impacto de si funcionan bien o no las microfinanzas. Y uno de los problemas de por qué los cuales no se ha podido hacer una buena evaluación de impacto es que quería ver gente que no tenía acceso a microfinanzas versus gente que tenía acceso a microfinanzas, y las personas que no tenían acceso a microfinanzas venían, otra microfinanciera veía que no tenían acceso y los iban a buscar, así que al final todo el mundo estaba siendo tratado y entonces no se podía hacer una comparación. BRAC, el modelo de BRAC de graduación justamente está diseñado para pensar en las personas, ni siquiera en extrema pobreza. El diseño original es para los ultra pobres, son realmente personas casi en situación de indigencia, ¿sí? En los cuales estás buscando básicamente su integración social, mucho más que solamente una línea de crédito, ¿no? Entonces tienen integración financiera, pero también está, y ese componente es bien importante, de todo el rol de la mentoría, que las microfinancieras hacen también en Bolivia, ¿no? Pero es básicamente donde, qué sé yo, si te traspaso un activo, te traspaso una máquina de tejer, o te traspaso una hornilla, o te traspaso un refrigerador, qué sé yo. La idea es que ese tu activo productivo también venga con una capacitación para que tú sepas utilizar ese activo, esa parte es importante, pero además una capacitación en la cual hay mentoría, hay apoyo, hay un retorno a confianza en sí mismo. ¿Y por qué me parece interesante este modelo? Me parece interesante este modelo porque su aplicación en Bangladesh, cuando estás hablando de Bangladesh, no es como en Bolivia que estás hablando de 500,000 de ultrapobres, estás hablando de unas cuantas buenas decenas de millones de ultrapobres, y efectivamente ha podido sacar a mucha gente de la pobreza, personas que no tenían básicamente ningún título, ningún papel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el modelo es interesante. Tenemos estas encuestas de hogares que otra vez no necesitas datos tributarios para identificar a estas personas. El censo, por ejemplo, es un punto de partida que puede ser interesante, ¿sí? Pero justamente la idea es cómo focalizas a esto sabiendo que no tiene absolutamente ningún respaldo de nada, ¿sí? Ahora sí, ya.
Yendo un poco a la parte más macro, ¿no? Y sin quitar el enfoque a las partes más vulnerables de la población, al menos en el corto plazo, ¿tú consideras que es mejor solicitar un préstamo internacional como lo han propuesto o es mejor antes abordar ciertos temas estructurales que se tienen que solucionar, ¿no? Y ya, efectivamente es alejándose un poquito, y entonces esto, quiero dejarlo claro, que no tiene que ver con esta investigación y que no representa las opiniones de Oxfam. Solamente representa las opiniones mías. Lo más probable es que pase lo que pase, vamos a tener que ir a buscar ese cash. No vas a necesitar nomás una infusión de dólares rápida para estabilizar el sistema, para rehabilitar el sistema financiero, aunque uno de los partidos dice que no lo va a hacer. La experiencia latinoamericana nos ha mostrado que muchos partidos que han dicho que no lo iban a hacer terminan haciéndolo al final del día, porque es difícil que no, ¿no? Y el ejemplo de la Argentina es un ejemplo interesante, donde dicen, no, que vamos a ir a ver al FMI y ahora han ido tanto a buscarlo al FMI que no les alcanza la plata del FMI y están yendo a buscar plata adicional a otro lado. Entonces eso probablemente está ahí. Lo que sí es importante es que dentro de ese préstamo tú sabes que hay condicionalidades. Y las condicionalidades, ahí hay un tema muy importante, saber negociar esas condicionalidades para que no sean muy estrictas. Y también creo que el rol de este tipo de trabajos ahí es súper importante en el sentido de nosotros entendemos muy bien las particularidades de nuestro contexto, de nuestra realidad, y entonces en vez de que sea una receta fabricada en Washington de mira, esto nos ha aplicado en Bangladesh, entonces probablemente va a funcionar aquí, ¿no? Estas son las especificidades que necesitamos negociar con investigación hecha en Bolivia, donde decimos, ok, vamos a hacer una reducción del gasto, pero tenemos que redirigir una parte del gasto a algún lado. La idea obviamente es reducir el gasto, pero no reducir a cero inmediatamente. Es un suicidio no solamente en términos de no voy a decir capital humano, en términos de las personas que estás afectando, además es un suicidio político, ¿no ve? O sea, tu gobierno te va a durar 3 meses si tu política es demasiado violenta. Entonces necesitas nomás una política que tome en consideración eso, y ahora sí vale la pena decir, ok, haremos eso, pero hay las recetas un poco programadas, y también tenemos, mira, la verdad que tenemos investigadores en Bolivia que le han dedicado unos cuantos meses a pensar esta idea y que tienen por lo menos algunos elementos importantes que traer a la mesa. Tienes que tomar en consideración esta realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente sí, o sea, no te queda de otra que acceder a ese crédito, no creo que va a ser imposible no hacerlo, pero sí quieres pensar en cómo haces un ajuste relativamente rápido, indoloro y una recuperación para que lo puedas pagar ese crédito al final, y también asegurarte que puedas negociar esas condicionalidades de manera que no sea visto como una imposición, sino que tú tienes realmente un control científico y un control político de cómo se van a aplicar esas condicionalidades. Natasha, ¿qué decir? Antes, perdón. Sí. No, pero está en la misma línea. Igual Natasha respondiendo. Sí. Quería solo hacer un comentario que, bueno, los economistas estamos hablando mucho del tema, por supuesto, de equilibrar estos desajustes monetarios a través de créditos, y sin duda creo que vamos a ir a esa vía. Pero también necesitamos repensar un poco el modelo de desarrollo del país. Ya hemos terminado como un ciclo, y pasar a también implementar otro tipo de políticas que no necesariamente tienen un costo. O sea, siempre estamos hablando del gasto fiscal, los impuestos, etcétera, pero la reorganización de la sociedad es importante, ¿no? Este hallazgo que hemos encontrado, por ejemplo, de la falta de confianza de las emprendedoras que están haciendo negocios solas, que no tienen apoyo porque no confían en su vecino, porque no se asocian con otras personas. O sea, tiene implicancias económicas, pero quizás unas políticas que ayuden a recuperar esa confianza haciendo otro tipo de acciones que no necesariamente tienen un costo pueden ser altamente efectivas. Lo mismo pasa con el tema de la economía del cuidado. Muchas mujeres están saliendo a vender con sus hijos porque no tienen dónde dejarlos, no hay políticas, por ejemplo, educativas de actividades extracurriculares, no se programan las vacaciones, entonces las mamás no saben cuándo van a tener clases, cuándo no, ese tipo de cosas. Entonces son cosas que implican reorganizarnos como sociedad con medidas que no tienen costo en esta crisis, que son importantes y que posiblemente vayan a aumentar la productividad laboral de las mujeres que ya están en el mercado laboral. Eso quería.
La siguiente pregunta. En una parte estaba hablando sobre lo que era el empleo formal, el informal en este tipo de casos. Se da el ejemplo de una mujer en este caso de que prefería la informalidad por las regulaciones que no se tomaban en serio, las normativas entre eso del trabajo, digamos que se salía del tiempo de las 8 horas, entre otros, y que los beneficios de esas empresas informales podían llegar a ser más grandes que las de los formales. En ese caso, creo que una mejora en la gestión de las diferentes normas podría fomentar esta formalización. Y si es así, ¿el efecto sería realmente positivo? ¿Cambiaría este panorama y todo lo que se analiza? No, totalmente. O sea, yo creo que hay definitivamente un montón de ajustes que se pueden hacer. Bolivia tiene probablemente la segunda tasa de informalidad más elevada en el mundo. Y esto no es pues accidental, no es un tema cultural, no es una cosa de la estructura de la economía, es nomás en gran parte un tema normativo, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas? Es que nuestra legislación laboral es de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Tiene sus grandes ventajas, pero la verdad es que protege a un club muy selecto de ese 15% de formales, ¿no? No estoy abogando por una liberalización total del mercado laboral, pero sí yo creo que hay adaptaciones y modernizaciones que se pueden hacer, ¿no? Ahora, obviamente, el principal determinante, como lo estamos diciendo, de la informalidad es el tamaño de la empresa. Si tu empresa es muy chiquita, va a ser informal. ¿Y por qué es chiquita la empresa? Justamente eso es un poco lo que estamos tratando de entender. ¿Por qué las personas no se asocian entre ellas? ¿Por qué no puede emerger ese capital social para decir, mira, ¿no? Para tomar un ejemplo anecdótico, en la calle 10 de Obrajes tienes 5 personas que están vendiendo frutas y que están compitiendo entre ellas cuando podría haber algún tipo de asociatividad. Va a ser un buen puesto de frutas donde tienes un poco de división del trabajo y eso podría ser un poco más activo. Entonces ahí hay un tema también en normativa que no solamente es laboral. Una de las cosas que se habla mucho es la normativa sobre creación de empresas, que eso había mejoras, pero una de las normativas de las cuales no se habla del todo es sobre la normativa de asociaciones, sociedad civil, etcétera, etcétera. Muchas de ellas caen bajo el mismo régimen de control que una ONG. Y entonces, ¿cómo puede ser que una sociedad de comerciantes de una calle esté sometida a las mismas exigencias que una ONG internacional, ¿no? Entonces ahí, si quisieras, por ejemplo, abrir una cuenta en banco o si quisieras poder tener una personería jurídica para empezar un proceso más grande, qué sé yo, de importación o lo que sea, no lo puedes hacer porque ese trámite se ha vuelto muy costoso y eso es algo que no está visto, que no está considerado porque la normativa en ese sentido, en la parte asociativa, no está adaptada, ¿no? Eso es otra fruta madura, es una reforma cuyo costo es bajísimo, donde el Estado no tiene que ganar nada, probablemente es rentable para el Estado hacerlo y que no se le está haciendo, ¿no? Entonces, como siempre tomo como ejemplo anecdótico a la Sociedad de Economistas, del que estoy presidiendo, donde tener cosas muy sencillas como una cuenta en banco es extremadamente complicado. ¿Y qué es lo que termina pasando? Todos ustedes que viven en un edificio o que están en alguna sociedad de copropietarios o junta de vecinos, la cuenta en banco es de don Marcelino, que es el presidente de la junta, es su cuenta privada, entonces obviamente hay un montón de riesgos ahí de que la plata desaparezca o qué sé yo, ¿no? Entonces obviamente es muy difícil la capacidad de tener formalidad a nivel asociativo. Y hay un ejemplo que era bien interesante, es un trabajo que hemos hecho en el Chapare con el tema de pesca del tambaqui, donde hay muchas asociaciones de pescadores y el gran logro después de muchos años era poder formalizar, tener la personería jurídica de las asociaciones, como si debería ser una cosa mucho más fácil de hacer de lo que es ahora. ¿Qué hora es en primer lugar? Tienen que irse, creo. Ante todo, ya. Bueno, ahorita sigue siendo de día, así que buenos días. Perdón por mi pregunta, es que ahorita no se me ha ocurrido nada mejor porque recién estoy empezando la carrera. Escuchando lo que se refería a lo que serían los microcréditos, ¿cómo las entidades bancarias podrían mejorar su servicio o qué acciones podrían tomar respecto al servicio que ofrecen para fomentar por lo menos la producción o también evitar que como usted ha mencionado, que las
empresas lideradas por mujeres tengan este cierto momento en el que se estancan? ¿Qué podrían hacer para que pueda haber un crecimiento y puedan llegar, digamos, a una mejor utilidad o tener mejores ganancias y crear un mejor tejido productivo? Esa es una pregunta grande que en realidad nos hemos empezado haciendo esa pregunta y hasta ahora no tenemos una muy buena respuesta. Bueno, no te preocupes por los bancos, a ellos les está yendo muy bien. Esos están felices, los banqueros les está yendo bien. Las preocupaciones que tienen las microfinancieras es lo que decíamos. Le estoy prestando a esta pequeña emprendedora, ella me paga bien a tiempo, paga una buena tasa de interés, pero su negocio se queda estancado, se queda como un negocio muy chiquitito, no hay esta distinción entre emprendimientos por necesidad, básicamente lo estoy haciendo para sobrevivir, y el emprendimiento por oportunidad, donde realmente tengo una perspectiva de hacer crecer el negocio, de hacer algo que pienso que contribuye al mundo, etcétera, etcétera. Pensamos que unas de las pistas de lo que estamos viendo ahora están relacionadas con este tema de dificultad en confiar en otras personas para asociarse. Estas empresas, como te digo, son chiquititas, no logran asociarse con otras personas, no logra hacerse ese vínculo para nos asociaremos y por lo menos entre los dos nos dividimos un poco el trabajo para hacerlo más eficiente. Entonces una pista parece ser esa. Otra pista parece estar relacionada a esta estrategia de multilocalidad. Tengo en realidad varios pequeños negocios, entonces como tengo varios pequeños negocios, es muy difícil para mí consolidar y hacer crecer uno porque estoy haciendo varias cositas por una estrategia de reducción de riesgos, que por cierto hay algún tipo de traspaso universal. Al darte un poquito más de liquidez puede reducir tu percepción del riesgo y permitiría a mucha gente lanzarse a tomar un poco más de riesgos. Y la otra es justamente, hay muchas iniciativas de microfinancieras, trabajamos muy de cerca nosotros en el centro, no Oxfam, trabajamos muy de cerca con ProMujer y vemos que no solamente son créditos, además hay temas de salud, salud sexual y reproductiva, salud mental, entrenamientos, capacitaciones, etcétera, etcétera. Hay proyectos relativamente integrales, la escala se mantiene relativamente pequeña. Entonces ahí son iniciativas dispersas, hechas por diferentes ONGs en otros momentos, que a veces recaen mucho más en el ala de responsabilidad social empresarial que realmente como una estrategia de crecimiento de la banca, ¿no? Y entonces de ahí un poco esta idea de explorar más, no digo que es lo que hay que hacer, pero explorar más este enfoque de graduación, donde la idea es asegurarse que sea un programa bien integral, donde se estén viendo los diferentes aspectos, donde realmente puedas graduarte a un nivel superior. Una de las cosas que es bien interesante es este modelo de graduación, entonces que es un modelo bien integral, que incluye no solamente la parte financiera, la parte de activos, la parte de bienestar humano y la parte de relacionamiento social, pero además las evaluaciones de impacto te muestran que muchas veces es una intervención de una vez, es decir, que tienes que hacer una transferencia de activo de una vez, no es un bono que se repite cada año, y que los efectos positivos a nivel del ingreso y consumo tienen una duración a veces de una década o más, ¿no? Entonces estas evaluaciones son bien interesantes porque han mostrado efectos muy positivos. Ahora, ¿cuál es el bueno? Lo bueno es que se han hecho como 20 o 30, entre 20 y 25 intervenciones a nivel mundial, como te digo, sobre todo en el África y en el sudeste asiático. Hay mucha evidencia para ver cómo funcionan estas cosas, para poder utilizar esto para alimentar, pero sí hay que hacer una adaptación al contexto local, porque no puedes aplicar el problema de Bangladesh en Bolivia, definitivamente. Pero eso está todavía hay que hacer más trabajo sobre eso, ¿no? Sí, creo que va a ser la última, ¿no? Tu micrófono está apagado. Buen día, yo tengo una pregunta sobre la informalidad, o sea, ¿qué incentivos, aparte de reducción de impuestos, en el caso que hay una reducción de impuestos para que se formalicen las empresas, o sea, no las empresas, ¿no? Los informales, entre comillas. Perdón otra vez. En Bolivia usted dijo que hay más de un 85% de comercio informal. ¿Qué incentivos, aparte de la reducción de impuestos, pueden tener? Como ser mucho de ese dinero no está bancarizado. Entonces, posiblemente un incentivo puede ser
de que fiscalizar el dinero sin que los molesten. Y otra pregunta es un buen momento para que Bolivia sea un paraíso fiscal? No. No, a ver, vamos a... quiero retomar un poco. Perdón, quería seguir. No, eso está bien. Sí. Mira, el tema de la informalidad, ya antes de este proyecto lo está trabajando mucho. Puedes decir, es un tema de demasiada regulación, es un tema de demasiados impuestos, etcétera, etcétera. Cuando comparas con el resto de la región, no es cierto que paguemos mucho más impuestos que en otra región, que sea mucho más complicado burocráticamente. No parece ser una buena guía explicativa, en todo caso comparativamente con las otras cosas. Me parece que el tema es, ¿por qué quiero ser formal? Uno es para que no me metan a la cárcel, pues la capacidad del Estado es bien pequeña, entonces eso quizás no sea tanto el problema. Yo quisiera ser formal para otras cosas, porque quisiera, por ejemplo, acceder a un crédito en un banco comercial con una tasa de interés más baja, con qué sé yo, porque puedo tener una garantía. Por el momento tengo una microfinanciera, la microfinanciera no me pide todas estas cosas, pero me cobra una tasa de interés más elevada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Tengo un problema de escala, mi operación es demasiado chiquitita. ¿Sí? ¿Cuál es otro problema? Quizás lo que yo quisiera es exportar. Para eso sí, realmente me conviene ser formal si quiero exportar, a menos que esté contrabandeando, ¿no? Pero si quiero pasar por aduanas o qué sé yo, pero eso también, si mi escala es muy chiquitita, entonces no vale la pena. Entonces, yo creo que el problema grande de formalización que tenemos en Bolivia está mucho más relacionada con ese problema de que las empresas son demasiado pequeñas, justamente por esto que estamos viendo, de esa falta de confianza, de esa falta de poder asociarse, esa falta de poder hacer diferentes cosas que hagan crecer el negocio. Son empresas demasiado chiquititas. Y yo creo que si ves cualquier país en el mundo, aunque estés viendo Noruega o Suiza, cuando tienes una unipersonal chiquitita donde lo que tú haces es reparar computadoras o haces tus mermeladas en tu casa, igual vas a ser informal. Entonces, más que el cuadro normativo, a mí me parece que el gran problema es que la escala de las operaciones económicas es demasiado pequeña. Y eso, pues bajar los impuestos lo que te dé la gana probablemente no va a cambiar, a menos que los hagas negativo y te pague porque te formalices, ¿no? Entonces, no sé si eso necesariamente va a ser lo ideal. Ahora, creo que es un tema separado, pero la otra cosa es, hay esta idea de que habrían como 10.000 millones de dólares que están circulando en la economía, que están fuera del sistema bancario. Probablemente esos 10.000 millones no están necesariamente todos en Bolivia, probablemente algunos están también en cuentas en Paraguay o en algún otro lugar. Y entonces ahí sí, ese es un tema financiero que no hemos tocado, que valdría la pena decir. Pero bueno, para empezar, obviamente, el cepo cambiario, las restricciones que han hecho, donde dicen que ya nadie va a dejar su plata en el banco, ¿no? Pero esto ya tenía una tendencia un poco de larga data. Primero, porque las tasas de interés en dólares son sumamente bajas, entonces cero incentivo para ahorrar en dólares en el banco. Además, tienes que pagar el ITF. El ITF no es tan grande, pero eso puede ser un disuasivo. Y sobre todo la expectativa de la gente. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente ha visto las reservas internacionales bajar, han entrado en pánico, han ido a sacar su plata todo de golpe, los bancos se han asustado también, han restringido la cantidad de plata que podía sacar, pero esta restricción ya está durando casi 2 años. Y entonces, ¿cómo restringió la cantidad de dólares que la gente puede sacar? También ha restringido la cantidad de plata que la gente puede meter de vuelta en el banco, ¿no? Y entonces ahí probablemente lo que dice Pablo, lo que tienes que hacer en vez de volverlo en un paraíso fiscal y poner el 0 impuestos, que además no lo tienes sobre eso, lo que necesitas hacer es una inyección efectivamente de dólares para que la gente vuelva a confiar en el sistema bancario. Entonces ese ya es un tema de confianza, va mucho más allá de este estudio, es un tema muy, muy aparte, pero lo que necesitas es que la gente recupere confianza en el sistema. Quizás el cambio de gobierno lo logre, ojalá, porque si no, no sé cómo vamos a hacer nada. Creo que sí lo vamos a dejar. Gracias por las preguntas.